¿Listos cómo están? Bueno, hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero como saben, este es el mes de la adopción, el mes de noviembre. Entonces vamos a tener varias cosas muy importantes. Voy a tener varios invitados en este mes que van a contar sus historias de adopción. Entonces vamos a biológicos y hace 2 años, 3 años adoptaron un niño, bebé. Y también vamos a tener unas que han sido adoptadas o que no ha habido una adopción legal, pero sí ha habido una adopción de corazón. Y también vamos a tener dos, tres invitadas que han sido adoptadas de Colombia o de Latinoamérica a otros países. Hola Vivi, Hola, ¿cómo estás? bien. Bien. Bueno, para los que no conocen a Vivi, ella es mi hermana, por si ven algún parecido, es mi hermana. Y bueno, pues para muchas personas que ya nos están viendo, ahí veo a Paola conectada. Pues Vivi es también una referencia, también está por ahí Andreina, una referencia de todo esto que estamos hablando, de la adopción, de adoptar pues con el corazón. Y pues hoy vamos a escucharla, escuchar un poquito su historia. Eh, pues Vivi llegó a Colombia hace cuántos años, Vivi, que tú ya llegaste aquí. 13 años a Colombia. Bueno, hace 13 años que Vivi llegó. Hola Ronaldinho. Y bueno, seguimos esperando que se conecten algunas personas, pero yo voy a dejar que ella nos cuente un poquito quién es ella, pues ya dijo hace cuánto llegó, pero a qué llegó aquí, Ujú. ¿sí? Para que ustedes conozcan un poquito y así vamos empezando con algunas de las preguntas que nos mandaron, poderlas contestar Listo. esta noche Buenas en lo que noches nos a queda todos. de tiempo. Gracias, gracias Julito por esta invitación. De verdad que es un privilegio, también una responsabilidad, como hablar de un tema tan amplio, tan importante como la adopción, que está en nuestro corazón, pero sobre todo en el corazón de Dios. Entonces, estoy en Colombia hace 13 años, tiempo completo, pero había visitado Colombia muchos años atrás, visitando un ministerio del cual fui parte por 10 años, tiempo completo, y yo venía como trayendo regalos de Navidad y me hice parte de un grupo que una vez vinimos a pintar una casa y así me comprometí por al menos 5 años. Yo vine a traer regalos de Navidad, hasta que un día dije, no puede ser, yo quiero hacer algo más, algo más de lo que he hecho hasta ahora, Ujú. quiero ser parte de esto, no quiero solo traer regalos y alegrarlos un ratico, sino yo quiero ser parte de esto. Entonces, bueno, de ahí comencé un camino largo con Dios, fui a Chile, hice mi escuela de entrenamiento misionero allá y Dios me confirmó que sí, que Colombia era el lugar y yo llegué a Colombia hace 13 años. Fui cuidadora de una casa de niños tiempo completo, que finalmente la figura legal era una casa hogar, no inicialmente, pero sí. Entonces fui mamá a tiempo completo de una casa. Con el transcurso de los 10 años fueron 11 niños, 11 niños a los cuales abrí mi corazón. En algunos fueron por corto tiempo, por un tiempo muy corto, pero con la mayoría de ellos yo tomé un compromiso de decirle a Dios, yo quiero ser la mamá de ellos para siempre. Entonces, más o menos así inició mi historia, ya soy abuela. O sea que Eh, O sea que todo Ujú. inició trayendo regalos a los niños. Digamos, tú Sí, todo venías inició aquí, como siendo una madrina. Ujú. para los que no entienden, digamos que tú ibas a un lugar donde vivían unos niños y solo ibas, digamos, en Navidad a llevar unos regalos. Hiciste Ujú. eso por varios años hasta que Varios años. pues te diste cuenta, yo quiero algo más y bueno, ahí empezó tu caminar en todo eso. Sí, Así es, sí, señor. Así es. sí. Ok, y bueno, y finalmente pues tú te diste cuenta que lo que tú querías era ser una mamá para estos niños, una mamá para siempre, ofrecer Así es. algo permanente o estable para ellos, una familia para siempre. Así es. Ese fue como mi decisión, mi anhelo, y no me quedé con las ganas, sino pues me lancé. Tal vez no súper Ujú. consciente de lo que estaba asumiendo, pero sí con las ganas y el deseo, y la verdad que no me arrepiento. Hasta hoy, 13 años después, estoy convencida que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sí, bueno, gracias Vivi. Y doy gracias también porque hubo una oportunidad en la que Vivi tuvo un problema de salud fuerte y no sabía si volver o no, y bueno, ella
escogió venir y creer que el centro de la voluntad de Dios era estar aquí en Colombia. Y ahí fue cuando conoció a mi hijo. Ujú, Entonces, pues gracias Vivi por eso, porque ella también ayudó a cuidarlo. Pero bueno, ujú. una de las cosas que nosotros vamos a estar hablando hoy y en los siguientes videos y este mes es sobre adopción, pero yo quiero, Vivi, que tú nos cuentes un poquito porque pues tal vez no todos van a poder adoptar, pero Ujú. además hay otras figuras que no son la adopción legal y es algo que tú vives y es lo que, bueno, algunas personas llaman acogida o un hogar sustituto, un hogar solidario o un hijo de crianza. Bueno, hay como muchas figuras porque además nuestra mamá, pues esa es parte de su historia, ¿sí? Nuestra mamá no tuvo una adopción legal, ella al nacer, su mamá muere, su papá no la puede tener, entonces nuestra abuela y toda nuestra familia materna es de crianza, no hay ningún vínculo sanguíneo legal, pero es súper real, porque es pues Ujú. nuestra familia y nosotros no vemos una diferencia entre mi mamá y sus hermanos y familiares, aunque no haya un apellido ni sangre que los vincule, pues esta familia se hizo por la relación, sí, Ujú. por el amor que hay entre ellos. Entonces cuéntanos, Vivi, un Así. poquito rápidamente, pues cuál sería cuál para los que nos están Bueno, escuchando. para anotar un poquito como de lo que compartías de mi mamá o nuestra mamá, hace unos días leí una frase, la compartí en las redes sociales y era, la sangre nos hace parientes, pero el amor nos hace familia, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hemos visto desde nuestra mamá y ahora nosotros lo estamos viviendo. Creo que ha sido un legado que ha pasado para nosotros. Tal vez no era consciente que lo transmitieron, pero es algo que es una herencia, un legado que llevamos con nosotros. Entonces, hay unas diferencias, ¿no? La adopción, por ejemplo, la adopción legal como tal, es un acto, o sea, que es de protección a los niños, ¿verdad? Un niño que tiene un derecho vulnerado, que es el derecho a la familia, y es la ley, el Estado de que lo represente, en este caso Colombia, a través del ICBF, hay una declaratoria de adoptabilidad, después hace un proceso largo allí y pasa ya ante un juez, por ejemplo, es cuando hacen una adopción como tal legal, que es un acto legal de protección donde se establece un vínculo entre esta familia y el niño, un vínculo que no existía, un vínculo ni legal ni sanguíneo que existía y es irrevocable, o sea, te convierten en familia legalmente y es irrevocable, ¿no? Entonces, digamos, la parte legal es esa, o sea, hay un proceso legal, llega, se finiquita con un juez donde da una sentencia de esa adopción y dice, bueno, ese es su hijo, se va a llamar así, pueden cambiar el apellido, ya, eso es irrevocable, es para siempre, ya tienen los mismos vínculos y derechos que un hijo biológico, ¿sí? Entonces no Ujú, existía ningún ujú, vínculo biológico, no existía ningún vínculo legal, el juez te lo otorga a través de esa adopción legal. Y es ujú. irrevocable, o sea, no se puede, ay, ya me cansé del niño, entonces voy a llevarse a otro. No, eso es irrevocable, se mantiene. La adopción de corazón es que aunque tú no hayas tenido la oportunidad, el privilegio, o todavía has llegado al momento de la parte legal, inician en el corazón. Y yo creo que todas las adopciones inician en el corazón y necesitan iniciar en el corazón, no solo en las ganas, ¿sí? Sino en el corazón, donde yo acepto a este niño que ya conozco, este niño que llegará, porque posiblemente no lo conozco. En general, las adopciones son como amor a ciegas y como una cita ciegas, que no lo conoces hasta el momento que dicen, bueno, tú tienes un perfil que es perfil para ellos. Entonces, más o menos así funciona normalmente la adopción. Entonces, inicia en el corazón. Cuando yo deseo ser madre, o padres, en este caso de las parejas, de este niño que vamos a adoptar. Entonces inicia en el corazón. Y la otra opción, que es el acogimiento familiar, existen diferentes modalidades, pero inició para mí la adopción a través del acogimiento familiar, es donde yo funcionaba como la mamá de los niños, ¿sí? Sabiendo, y en el caso de ellos sí teníamos relación y contacto con la familia biológica, trabajamos para que la familia biológica pudiera regresar con ellos. Sin embargo, mi día a día, 24/7, era ser mamá de ellos. Entonces la mamá siempre está, la mamá está atenta de toda su realidad. No solo vengo, cumplo un horario, cocine, no, yo hacía todo, o sea, como una mamá, una ama de casa común y corriente. Entonces se pone un poquito más al acogimiento familiar. Existen diferentes modalidades. En nuestro caso, pues estábamos con un ministerio, una fundación que tenía, digamos, la relación con los papás, los niños llegaban y estaban con nosotros. Existen otras modalidades legales en Colombia, como son el hogar sustituto ante el ICBF, los hogares solidarios y también hogares de paso, donde las familias también pueden abrir su casa, posiblemente por tiempo corto,
por unas semanas, por unos meses, donde los niños, o hasta años, donde los niños pueden estar con ellos y ellos como familia abren su casa, su espacio para recibir a un niño más dentro de su familia y brindar la protección, el amor y el cuidado que ellos necesitan. Entonces, esa es otra figura que existe en Colombia. También se vive en muchos lugares como con un nieto, un sobrino, que también lo tienen en casa y ellos son parte de los que asumen la custodia y el cuidado. Eso es como Sí, rápidamente lo que igual puedo pues decir. tú estás hablando, o digamos vamos a estar hablando mucho de Colombia porque es pues Sí. donde nosotros estamos y lo que nosotros más conocemos, porque por ejemplo hay otro tipo de adopción que es la que se llama adopción abierta, que es donde Ujú. la mamá escoge quién va a adoptar a su bebé Ujú. y aunque la familia adoptiva tiene todos los derechos legales, el niño tiene sus apellidos, vive con ellos, la familia escoge tener algún vínculo, alguna comunicación con la madre biológica. ¿Sí? Esto ya es Pero en Colombia un no acuerdo es, que se hace desde antes, pero en Colombia no es legal. no es legal, no es ¿Sí? válido, o sea, no es Pero una solo opción estamos viable. diciendo, ujú, como hay personas de otras personas que nos están viendo de otros países, Ujú. pues tocaría que averigües si la opción abierta es legal en tu país. Ujú. En el caso de Colombia, no, no lo es. No, no Entonces, es. bueno, Vivi, pues las personas enviaron varias preguntas. Yo Ujú. pues las compartí en mis historias, algunas ya te había pasado. No sé por dónde te gustaría comenzar, ¿sí? Porque, pues, empecemos, digamos, por una de las preguntas que es, bueno, ¿cuál debería ser la motivación Ujú. correcta? Y otra que podemos responder es, ¿quiénes son estos niños que adoptamos? ¿Sí? Empecemos como por ese inicio, tanto de Bueno, yo creo nuestro lado que ujú. como adoptantes y del lado de los niños como adoptados. Bueno, hay muchos pensamientos, prejuicios y verdades. Entonces voy a hablar más desde mi corazón y mi experiencia. Yo creo que inicia con el deseo de ser madre, ¿sí? Como yo quiero amar y cuidar y ofrecer ser una familia para otros, más que el deseo de tener hijos, ¿no? Porque a veces yo quiero tener hijos porque por el estatus, porque la sociedad dice que tengo la edad para tener hijos, porque somos una pareja y tenemos que tener hijos, o porque la gente espera que no me quiero envejecer y quién me va a cuidar cuando yo esté viejo, o para hacerme compañía. Entonces hay una diferencia entre querer tener hijos y querer ser padres. Sí, entonces yo creo que la motivación debería iniciar desde querer ser padres. Sí, querer ser padres, brindar, yo quiero amar a alguien, yo quiero ser padres para alguien, y ser padres implica, ay, sí, una parte muy emocionante, pero un sacrificio también. Entonces implica más desde quiero ser padre antes que quiero tener un hijo. Entonces, por ahí yo creo que debe iniciar la motivación, debe empezar ahí. Incluso la adopción es pensando en el niño, no en los adoptantes, ¿sí? Aunque finalmente es para Ujú. todos, por supuesto, la adopción es para todos, pero la adopción no es pensando, ah, yo quiero un niño para consentir. No, la adopción es, este niño necesita una familia, yo quiero darle esa familia, yo quiero ser la familia que el niño necesita. Entonces empiezan a cambiar un poquito ahí Y las esto intenciones, ¿no? es muy polémico, especialmente hoy en día, porque se ha peleado tanto de que si estas personas tienen o no tienen derecho a adoptar, que si están Ujú. casados o no están casados, que si son del mismo sexo o no, si están solteros o no, que si deben, pueden o no. Y muchas personas pelean por sus derechos, ¿sí? Pero la Ujú. adopción está creada para garantizar el derecho del niño, no No de los de padres, los que de quieren los adoptar. adoptantes. Ujú, Ujú. Así ujú. es. Entonces Y eso es finalmente, por importante supuesto como que, dejar claro. ujú. Sí, por eso digo, podemos querer tener hijos, pero si yo no quiero ser padre, pues hay mucha gente que quiere tener muchos hijos y los tiene y hemos trabajado con ellos durante muchos años, pero no quieren ser padres. Entonces, primero, aunque vaya a ser decidir tener hijos biológicamente, debe ser querer ser padres, querer dar mi amor para otros, tener tanto amor para dar, cuidar y muchas de esas cosas. Ujú. Y No entonces, sé, sí, digamos que esa es la parte que tal vez la mayoría conoce, que es, bueno, el lado de los que adoptamos, ¿sí? ¿Quiénes somos? ujú, ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Por supuesto que hay un proceso que nosotros ujú, conocemos, pues, del lado colombiano, que una de las preguntas es ¿cuánto cuesta? En el caso de ujú. Colombia, pues, no tiene un Nada. costo como tal. Tú sí tienes que pagarle a un abogado y si tienes Ujú. que pagar, pues, ¿cómo? Principalmente en la última etapa del proceso es cuando pagas al abogado para ir ante el juez. Pero ya en ese Ujú. momento ya te han asignado al niño, ya has pasado un proceso larguísimo. Entonces, especialmente en Colombia, el proceso de adopción es gratuito
Por supuesto, hay personas que pueden escoger hacerlo a través de una agencia de adopción, entonces la agencia de adopción te ayuda a agilizar, no te ayuda a que sea más rápido, pero sí te ayuda a hacer algunos trámites que tú tendrías que hacer personalmente, te da otra orientación, y eso pues es un servicio que la gente ofrece, pues se cobraría por eso, pero no se venden los niños. Entonces, yo creo que eso sí es importante tener claro. En muchos países la adopción tiene un costo muy alto porque es a través de agencias de adopciones, especialmente las adopciones internacionales. Pero realmente, especialmente en Colombia, la adopción es totalmente gratuita y eso es muy importante que las personas lo sepan. Entonces, me había hecho otra Y pregunta, ¿no? sí, Dime. pero solo rapidito es, los que están interesados en adoptar en Colombia, pues se meten en la página web del ICBF y ellos ya Ujú, tienen un plan virtual para que tú veas los ujú, requisitos, pero además para que puedas empezar solicitando una entrevista, ¿sí? ujú. Eh, entonces ya Sí, es en esa la página parte de ellos pues han intentado, icbf.com. Ujú, ujú, sí, aunque están en pandemia y aunque hay una cuarentena y aunque hay muchas cosas, eso todavía está funcionando. ujú, Entonces, si estás interesado, pues entra a la página de ICBF. ujú. Dice aquí una pregunta, dice, pero es Sí, gratis para, no, es gratis para todas las personas, para cualquier persona que adopta a un niño colombiano es gratis. La diferencia de los extranjeros, sí. si están fuera de Colombia y lo hacen a través de una agencia de adopción, pagan es a la agencia de adopción por el trámite, por todo lo que es la asesoría, la traducción de los documentos, toda esa gestoría. Pero como tal al ICBF no se le paga nada por esto. Nosotros somos extranjeros adoptando en Colombia, para nosotros también es gratuito porque nosotros nos consideramos eh, residentes en Colombia, básicamente. Otra pregunta Igual, dice que si para un igual, extranjero. pues nosotros como extranjeros, y cuando digo nosotros hablo de mi esposa y yo, Ujú, en nuestra adopción, pues nosotros no tuvimos que pagar. ujú, Sí, pagamos, como decíamos ahorita, todos los papeles que nos pedían y el abogado al final ujú, sí lo tuvimos que pagar. Entonces, ujú, pero recuerden que el ente que regula aquí todo esto es el ICBF. Y dentro de Colombia sí hay agencias de adopción, pero que están aprobadas por el ICBF. ujú. Entonces tú lo que haces es como que se agiliza un poco el proceso, no sé, y pagas pues los servicios que el ICBF te iba a proveer, que son pues unas entrevistas que te hacen, o sea, a nosotros nos hicieron Unas como 6 orientaciones. entrevistas Ujú. por Es que hay una psicología, charla legal, por por trabajo ejemplo. social, Ujú, hay unos talleres. Entonces, toda esa parte tú la pagas a una agencia privada dentro de Colombia si lo quieres hacer por ahí, si no quieres irte por el ICBF, porque el ICBF no solo hace adopciones, hace todo. Entonces, pues eso puede hacer que demore un poquito más el proceso. así es. Entonces, si hay gastos, por supuesto, porque tienes que, algunos exámenes la EPS no los cubre, los tienes que pagar, pero no te lo está cobrando el ICBF, ni siquiera el abogado tú lo buscas por tu cuenta. Entonces, sí te Ujú, piden y te ujú, recomienda pues que demuestres que tienes solidez para poder cubrir las necesidades y los gastos del niño, por supuesto, pero no es que te dan un monto, una tarifa, no. O sea, eso fue uno de mis temores, ¿no? Y la verdad es que no fue así. Sí tengo que garantizar que puedo cumplir y satisfacer las necesidades como económicas de la niña para todos, para garantizar la salud, la educación y todo, pero no era como un monto, ay, no tienes este monto, sí o no. No, no, no ha sido mi experiencia tampoco. Era mi temor, pero no ha sido mi realidad. ujú. Entonces, ¿cuál sería el origen de estos niños que son dados en adopción? Que Bueno, un era niño que creo que ya la hace pregunta la que... declaratoria de adoptabilidad es porque se acaban los recursos, digamos, las oportunidades con los padres. Puede ser que los padres voluntariamente se dieron la patria potestad y declararon un permiso para que el niño sea adoptable. Sí, eso no es fácil, eso no es como, ay, venga, le entrego al niño. No, los padres viven un proceso, se les dan una charla, se tratan de animar y persuadir para que no lo entreguen a adopción y que buscan, siempre van a buscar la familia biológica hasta tercer grado de consanguinidad mínimo para mirar si hay alguien más y eso lo publica, por eso los niños se publican en la televisión, por eso salen en la prensa, se busca siempre la familia y por eso puede demorar incluso mucho la declaratoria de adoptabilidad. Pero entonces no es, ay, al niño se lo quitaron. Muchas veces escuchamos, es que a ese niño se lo quitaron a la mamá. Es no, siempre hubo un proceso legal, que para nosotros los que hemos estado esperando del otro lado, como esperando la declaratoria de adoptabilidad, es un proceso muy largo, ¿sí? Para otros dicen es un proceso muy corto, ¿sí? Porque la familia no puede cambiar en tan corto tiempo. Pero los niños que son declarados adoptables es porque sus padres
no pudieron garantizar los derechos básicos del niño, ¿sí? Y les dieron varias oportunidades. Puede ser que hubo maltrato, puede ser que hubo violencia, pero casi siempre hay negligencia, ¿sí? Junto con cualquiera de estos que también es un tipo de maltrato. En otros casos son niños que son huérfanos de padre y madre porque fallecieron. En muchos casos solo hay una mamá o un papá presente. En la mayoría de los casos de los niños con los que nosotros trabajamos, de mis hijos, fueron algunos población de calle o que pasó mucho tiempo en la calle. Fue más que todo como en ese ambiente, en ese aspecto. Pero la realidad es que no siempre son huérfanos de padres muertos, pero ya han vivido un proceso legal, los niños adoptables legalmente. Entonces no es que muchas veces no se lo quitaron a alguien, se lo robaron, no. En ese punto el ICBF sí ha trabajado de verdad un proceso muy extenso y nosotros, insisto, lo vivimos del otro lado, donde se verificó quién estaba, qué familia era, quién era opción, antes de dárselo a un tercero para hacer la opción para cuidar al niño. Entonces yo creo que aquí esto nos ayuda a entender varias cosas. Una de las cosas que nos ayuda a entender es que cuando tú vas a adoptar, o sea, ahí hay como un pensamiento, un imaginario, una fantasía de muchas personas de adoptar un bebé casi que recogerlo en el hospital. Con la placenta Entonces, ahí. piensa por un momento, no sé, que tú misma eres la mamá de este bebé, una mamá biológica. Tú das a luz, no sé, tu pareja desaparece, no tienes trabajo, no tienes una red de apoyo, no sabes qué hacer. Entonces, eh, no sé, empiezas a vender café en la calle, qué sé yo, y andas ahí con el bebé. Entonces llega el ICBF y te dice, ¿por qué estás en la calle con este bebé? Y el bebé está bajo de peso y no sé, no tiene pañal o qué sé yo. Entonces ahí empieza un proceso, ¿sí? Donde se le tiene que garantizar los derechos al niño, porque finalmente todo esto es para garantizar el derecho al niño. No solo a tener una familia, sino de que todos sus derechos estén garantizados. Entonces, por ejemplo, la misma mamá puede decir al ICBF que tal vez ella no lo puede tener en ese momento y lo pueden enviar a un hogar del Estado, un orfanato, una fundación, no sé cómo ustedes lo entiendan, y le dan un tiempo a esta mamá para que ella tenga una estabilidad. Entonces ese tiempo puede ser 6 meses que se pueden alargar a un año. Entonces ya ahí el niño, que era recién nacido, ya va a tener un año. ¿Sí? Entonces digamos que al año apareció un tío. Y el tío dijo, no, sí, yo lo recibo y me lo llevo. Entonces hacen un proceso que tal vez sí se lo dan, que no se lo dan. Entonces empieza otro proceso legal que puede también demorar meses, que tal vez el tío sí lo recibe, pero entonces después de meses el tío se da cuenta que no, que él de verdad no lo podía tener. Entonces no le hicieron seguimiento porque había pandemia, pasó otro año y el niño tiene 2 años. Y finalmente alguien, no sé, denuncia que ese niño está ahí en negligencia, entonces empieza otro proceso legal y así llegamos a que el niño cumple, no sé, 3 años. Se lo llevan. Empieza un proceso para que sea declarado En adoptable, que adoptabilidad. eso solo personas específicas lo pueden hacer. Entonces, no sé, pueden pasar 6 meses, un año. O sea, ahora la ley, antes no había como un tiempo establecido, pero ahora la ley dice que son 18 meses, que no puede ser el máximo Máximo. tiempo. Entonces, si el niño tenía Para tres definir la años y situación pasan jurídica del 18 niño. meses, y pasan 18 meses, entonces ya va a tener 4 años y medio. Y tú aplicas para adoptar un bebé y te dan un niño de 4 años y medio. Pero ese niño de 4 años y medio trae una historia. ¿Sí? Entonces ya vemos el Y un rechazo, el rechazo abandono. repetitivo, la negligencia. Exacto, el niño no sabe qué es tener un vínculo de apego seguro, de que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, cuando tú recibes a este niño, a veces en la mente del que adopta es, no, es que cuando ese Te niño cambié la llegue a mi vida ya. casa y yo le tenga esta habitación hermosísima y llena de juguetes y aquí hay comida y tiene todo mi amor y además nosotros somos cristianos. Y pues el niño como que no le importa lo que tú le estás, o aparentemente eso es lo que muestra, y tal vez es que el niño no sabe ni siquiera qué es confiar en un adulto, ¿sí?
y no se apega a ti ni a nadie porque aprendió como que yo me puedo ir con cualquiera, Ujú, ¿sí? Entonces, estos son los niños que estamos hablando, que necesitan una familia, ¿sí? Pero que no son como cuando yo diga, ay, no es que cuando yo era pequeño yo siempre estaba al lado de mi mamá y no me despegaba de ella y yo era tan cariñoso. ¿Y por qué mi hijo adoptado no es así? y a ¿Sí? veces también Entonces eso es muy importante. y nos pasa que tenemos la otra cara también, ¿no? El niño que viene desde el primer día, mami, 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 papi, 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 papi. Porque ambos tienen inseguridad, ambos no confían que tú vas a quedarte para siempre. ¿Sí? Ambos piensan que tú posiblemente te vas a ir, lo vas a dejar pasar hambre, posiblemente mañana te cansas y te vas o te cambian el turno porque tuvo muchos cuidadores, porque aunque los cuidadores fueron de muy buen corazón y muy buena intención, cambiaron el turno, se fueron. Entonces, estos dos niños, el que rechaza todo de ti, el que ni tus abrazos lo calman, ¿sí? Porque normalmente un bebé llora, un niño pequeño llora y la mamá va y lo alza y él se calma, solo ver la presencia de la mamá o del papá se calma, pero este no se va a calmar porque no está seguro que tú vas a hacer esa seguridad, porque ya muchos lo han dejado. Y también está el que se pega a ti tanto, tanto, pero a ti y a cualquiera que aparece porque está buscando amor de todas partes, ¿sí? Entonces encontramos y esa va a ser la realidad. Lo más difícil es que posiblemente estabas esperando para adoptar 2 o 3 años o más tiempo, ¿sí? Esperando, 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 ¿verdad? Con ansias todo este amor que tengo para dar, para ofrecer mi tiempo, mi atención, pero el niño no está seguro de eso, porque tiene, lo que ha tenido es como tanta herida, tanto rechazo, que no puede como pegarse a eso. Es como si está el velcro que pega se perdió, se desgasta, ya no se puede unir, ¿no? Es más o menos lo que él se siente. Eso no es definitivo, pero es lo inicial que sucede. Es una de las primeras reacciones y una de las primeras cosas que va a pasar. Mira aquí Erika nos habla del apego. Pues el domingo pasado yo hice un video corto donde explica un poquito los tipos de apego, pero ustedes pueden buscar en internet la teoría del apego. Y es que básicamente, como ella dice, los primeros 3 años o los primeros 1000 días de un niño es donde el niño crea un vínculo seguro con su cuidador primario, sea mamá, sea papá, sea el que me adoptó, la abuelita, el vecino, el que estuvo allí. Entonces ahí el niño aprende varias cosas. Una es a confiar, aprende que tiene valor, que es amado, aprende a usar su voz. Yo lloro y alguien viene a atenderme. Entonces también puede ser que el niño que venga no llore, lo puedes dejar solo no, y no llora. Eh, es importante saber que los niños que pasan hambre, esto es algo que queda en su cerebro, aunque ellos no lo recuerden, pueden pasar muchos años y siempre va a haber como una preocupación de Ujú, que si va a haber o no va a haber suficiente comida, ¿sí? ujú, El apego se puede trabajar, ¿sí? Se puede ujú, trabajar, se puede ganar, pero demora, demora y es un proceso. Entonces, yo creo que aquí es importante, bueno, en otro momento hablaremos del apego y todo esto, pero ¿qué es lo importante aquí? Que tú entiendas, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay como, no sé, 5.000 niños que están listos para ser adoptados, digamos. ujú. Muchos, Y solo miles. el 10%, solo el 10% son menores de 6 años. Solo el 10%. Pero la mayoría de las personas que quiere adoptar, especialmente en nuestra cultura latina, quiere adoptar bebés recién nacidos, que sean de ojos azules y cabello dorado, ¿sí? Entonces, pues los niños que están en el sistema normalmente no son así. Y Ujú, ya escuchando estas historias, aunque lo recibas en el hospital, y nosotros vamos a tener aquí una entrevista con alguien que su hermano fue adoptado desde el hospital, pero vas a ver que vienen luchas, ¿sí? Entonces, cada historia es diferente, pero lo más importante que yo quiero que tú te lleves hoy aquí es los niños que siguen creciendo en el sistema necesitan todavía una familia, aunque tengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, 15 años, todavía necesitan una familia, pero nadie los quiere adoptar. Y ahí es donde entramos a los mitos y las culturas, ¿sí? Porque pues en nuestra cultura está muy mal visto criar hijos de otras personas. Es como el hombre que se casa con una mujer que ya tiene hijos y los cría como suyos, y para muchas personas es como, ay,
tan bobo que le está criando los hijos a otro. ¿Sí? Entonces, esa es parte de nuestra cultura latina que tenemos que trabajar. Algo que yo sí escuché en nuestro proceso de adopción en el ICBF era cómo los extranjeros, ¿sí? Son los que vienen a adoptar a los niños casi de cualquier edad, aunque tengan problemas de Dolor salud, porque hay algo que se llama, bueno, niños con características especiales especial. o de difícil adoptabilidad o que es difícil encontrarles una familia. Como tú lo quieras decir, el problema es que estos niños están ahí y no los están adoptando. ¿Y las características cuáles son? Que tengan 9 años o más, que tengan, que sea un grupo de hermanos, o sea, ya con que sean dos hermanitos, ya es difícil de adoptar. Y además, que tenga cualquier característica como de salud, no sea un problema de aprendizaje, que necesita algo en los ojos, que es asmático, que tiene un problema en el pie, alguna discapacidad Simplemente es o mayor de capacidad 10 especial. años. Ujú. Entonces ya con eso es muy difícil, o sea, si de por sí es difícil que adopten a los niños, más difícil todavía es si tiene alguna de estas características. Pero estos niños todavía son hijos de Dios, Ujú. todavía Dios está clamando porque ellos tengan una familia. ¿Sí? Entonces es bueno que vaya cambiando como ese pensamiento que nosotros tenemos de, es que yo solo quiero adoptar un recién nacido y que venga perfecto y que se parezca a mí. Y que recién nacido Sí, no va a ya. tener ningún problema, ningún trauma ni nada, porque no vivió nada y no es cierto. En Ujú. cualquiera de los casos, algunos son más resilientes que otros, en todos hay que trabajar, pero yo, algunos de mis hijos los conocí cuando tenían más de 12 años, ¿sí? El proceso al inicio era como, pues yo tengo una mamá, tú no vas a ser mi mamá, pero ha sido un proceso que se ha ido ganando con el tiempo. Todavía me he equivocado, todavía muchas veces ha sido doloroso, que no es recíproco el amor, ¿sí? Sin embargo, uno de los puntos importantes de entender la adopción es que es con un amor que tiene que ser sin condiciones. Y yo creo que hablaba contigo esta mañana porque una de las preguntas era, ¿cuándo cambiaría mi rol de yo soy el cuidador a ser la mamá? ¿Cuándo me ven como diferente? Algo así era la pregunta. Entonces yo decía, Sí, mi única explicación es porque es muy difícil responderlo, cada niño va a reaccionar diferente, cada uno va a ser diferente, a mí no me llamaron mamá hasta después de muchísimos años, o sea, sí, fueron muchas cosas, pero me hace pensar a mí como hija de Dios, ¿no? Entonces, Dios es mi papá y Dios me ve como su hija y Dios me cuida como su hija, pero no siempre yo descanso en que Él es mi papá, ¿sí? Entonces, yo sé que Él es mi papá, o sea, yo sé que Él es mi salvador, que es mi proveedor, yo sé muchas cosas de Dios que son verdad y yo no dudo de que Dios existe, ¿sí? Entonces, tengo una vida que cree que Dios es real y estoy en Colombia, inicié por obediencia, ya es mi estilo de vida, todo. Sin embargo, no siempre estoy convencida que Él es mi papá, aunque Él no deja de serlo. Entonces me hace pensar a mí ujú, muchas veces como mamá adoptiva, yo he sentido como si a mí esto me puede doler o me puede afectar, pero Dios sigue siendo fiel. Entonces, si yo, siendo humana, ¿sí? Teniendo a Dios perfecto como papá, todavía me cuesta aceptarlo y relacionarme como hija, yo no puedo esperar que mis hijas se relacionen conmigo automáticamente como mamá, porque yo no he hecho nada en comparación a lo que Dios ha hecho por mí, ¿sí? Y ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, ningún sacrificio, ninguna cosa que yo he hecho puede superar lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y aún así todavía me cuesta entender que soy su hija. Entonces, eso no quita a veces mi dolor, pero me da esperanza, seguir esperando, creyendo. Y si Él es mi ejemplo, pues tengo que seguir siendo una mamá incondicionalmente, aunque a veces no es fácil, a veces queremos, como solo responde, me sé más empático, sí, o no sé, pero parte de ser madre es, aún que hay días que no van a ser empáticos, ¿sí? Parte de ser madre es que van a haber momentos donde pareciera que no le importaste, pero no es cierto, ¿sí? Parte de ser madre es como, no importa cuántos años estuviste aquí diciéndole muchas cosas y estando para ellos, que a veces puede ser algo mínimo que dicen, wow, como hoy sentí que soy tu hija. Y yo estaba como, pero estuve toda la vida aquí, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió? Pero tal vez era el momento que estaban listos, ¿sí? Entonces, en vez de ese momento pararme y decir, pero mira todo lo que hice, solo disfrutar ese pequeño momento, ¿sí? Algunos nos ha tocado despedirnos y estar más lejos para que ese clic de ya éramos una familia fue real, pero entonces en el camino no ha sido fácil, ¿sí? No ha sido fácil. Yo recuerdo aún con la chiquita, después de 9 años juntas, fue cuando cambió el parte legal que me dijo, al fin te puedo decir mamá.
yo nunca le había dicho que no podía, ¿sí? Yo estaba esperando que, pero ella como me preguntó, al fin te puedo llamar mamá, ¿sí? Entonces yo estaba como, siempre podías haberlo dicho, y ella se refería a mí como mi mamá, pero hubo algo en este cambio legal, en este decir, yo dejo todo lo que hago y soy por ustedes, o sea, porque creo que para ellos fue un cambio de mentalidad de decir, ese siempre fue su rol, entre comillas, su trabajo, su ministerio, pero cuando ella convirtió eso en su vida, más allá que su vida, porque yo estaba 24/7 con ella, algo cambió en sus corazones. Entonces, vienen muchas cosas, no es fácil el proceso, pero sigo diciendo vale la pena y vienen con luchas, es difícil, a veces es como si estuvieran enjabonados y se resbala todo el amor, todo lo que haces, pero en algún momento van a hacer clic. Y en algún momento aún nosotros con nuestros padres biológicos tenemos luchas, ¿sí? Entonces no podemos esperar que con nuestros hijos que vinieron por adopción, de corazón o legal, sea mágico, ¿sí? Va a ser un proceso y la relación se va a construir. Pero creo que más lo que quiero decir, que puede ser que algunos están escuchando como, ay, pero es que va a ser terrible tener un niño, tienes tantas luchas. Queremos ser muy realistas, pero queremos decir, vale la pena. Y muchos de estos niños han esperado tanto que han perdido la esperanza de pertenecer. Hace unos días escuché a una mujer que ella adoptaron, es una mujer de Costa Rica, se llama Axia de López. Eh, Ujú. ha escrito un libro que se llama Para Siempre y últimamente la he empezado a escuchar y ella contaba algo, voy a hacerlo muy rápido, que cuando adoptaron a su última hija, ¿sí? Porque tienen dos hijos biológicos, dos hijas por adopción, cuando adoptaron a la última hija, en el lugar donde ella estaba, en el orfanato, en la casa de hogar, todos los niños menos ella habían decidido que ya no querían ser adoptados, porque eran grandes, ¿sí? Que ya no querían ser adoptados, que ese lugar ya era su familia y ellos no querían ir a otra familia. Entonces, cuando ellos llamaron a la niña para decir, mira, ya nos aprobaron, ya vamos a ir a recoger, ella decía, pueden venir lo más rápido posible. Ella sí quería ser adoptada, pero ella también daba el ejemplo de decir, los demás niños habían perdido de pertenecer a una familia. Por lo tanto, cierran eso, ¿sí? Y aunque tú llegues, y aunque posiblemente tú los vas a tener en un momento de acogimiento familiar, un hogar sustituto, un hogar amigo, un hogar solidario, un plan padrinos, no sé, cualquier otra opción que tenga, posiblemente ellos van a decir como bien, pero tú no eres, sí, como con una barrera, pero esa barrera es protección porque dices que yo ya nadie me va a querer, entonces yo no me voy a hacer una expectativa contigo, sí, vamos a pasar un rato chévere a veces, pero no voy a hacer una expectativa contigo porque nadie se va a comprometer conmigo, nadie quiere estar conmigo, yo ya soy grande, sí, como nadie quiere estar conmigo, entonces a veces hay una barrera de protección para no sentirse más heridos ni volverse a sentir rechazados. Entonces es más fácil como, no, yo no quiero eso, lo rechazo, lo saco. Y eso me dejó pensando que es una verdad. Yo lo he visto en muchos casos como, no, yo no quiero ser adoptado y es por, no quiero que si no funciona, ¿sí? Me vuelvan a mandar para acá. No quiero que si no sirve, me vuelvan a echar. Entonces, bueno, te dejo para seguir con las preguntas, porque me emociono Sí, y... hoy yo estaba escuchando una historia de una mujer que ya también tiene bueno, está en inglés, pero la pueden buscar por Instagram. Creo que su Instagram es Adoption Author, como autor de adopción, pero ella tiene, no sé, más de 60 años. Y ella dice que ella la adoptaron a los 10 días de nacida. Entonces, bueno, una de las cosas que ella dice es que como nació prematura y no tuvo contacto con su madre biológica, estuvo en una incubadora por 10 días sin que nadie la tocara. Entonces eso trajo también muchos problemas a nivel sensorial. Pero ella decía que, o sea, como la estaban entrevistando, una de las preguntas que le hicieron es, ¿qué cosas hacían tus padres para que tú te sintieras amada? Porque, o sea, hay algo que nosotros necesitamos entender si somos padres adoptantes. Y es, en mi mente, para mí, es obvio que esto es un lugar seguro y que yo amo a mi hijo, y entonces, pues él tiene que estar bien y seguro y sentirse amado. Pero es que tenemos que estar seguros que el niño se siente seguro y amado. No es solo que yo lo asuma, porque yo le doy todo lo que él necesita o lo que yo pienso. Entonces, una de las cosas que ella dijo fue, una era como su mamá la vestía, que siempre la vestía como una muñeca, dijo ella, y eso la hacía sentir amada. Dijo, pero la otra cosa era que mi mamá era rápida para perdonar, porque ella pues ahora se da cuenta lo difícil que ella era, porque era como peleona y era caprichosa y hacía muchas cosas. Bueno, esas son las palabras que ella usa. Y dice, pero mi mamá siempre era rápida para perdonar.
Y cuando le preguntaron que cuándo fue el momento que ella sintió que realmente tuvo como una conexión de mamá a hija con su madre adoptiva que la recibió cuando tenía 10 días de nacida, ella dijo que fue cuando tenía 20 años y había quedado embarazada. Entonces, cuando yo escuché esa historia, pues claro, me impactó mucho, porque estamos hablando de 20 años, la recibió de 10 días de nacida, y 20 años le tomó a ella para decir como, ese fue el momento en que yo me sentí conectada con mi mamá como madre e hija. O sea, ya había crecido, ya era una mujer, ya iba a ser mamá ella misma, y ahí fue cuando recién ella sintió esa conexión madre e hija, o al menos como ella tal vez siente que Lo se debió haber identificó. experimentado. ¿Sí? Entonces ella decía que ya siendo adulta, entonces, muchas veces cuando la mamá le escribía o la llamaba, ya ella siendo casada y con hijos, y la mamá la llamaba para ver dónde estaba, cómo estaba, o si iba a ir a visitarla o no, y ella decía, aunque a veces era como molesto, como que le llenaba su corazón porque decía, es que eso es lo que hace una mamá Ujú. como se preocupa, te llama, ¿dónde estás? Y eso como que le llenaba su tanque de amor. Entonces, por eso no hay Ujú. una garantía, cada historia es diferente. Yo por eso voy a tener la oportunidad, espero que funcione, de entrevistar a diferentes personas que fueron adoptadas y todas las historias son diferentes. Ujú. Todas las historias son diferentes. Si hay personas que no sienten la necesidad de buscar su origen, por ejemplo, Ujú. como hay otras que sí sienten esa necesidad. Y algo muy importante aquí para nosotros como padres adoptivos es entender que eso no quiere decir que es que mi hijo no me ama y por eso está buscando su origen. No, esta misma señora que tiene más de 60 años, ella decía, todos, aunque no lo digan, porque ella ha estudiado y trabajado mucho con personas que han sido adoptadas, ella dice, todos, aunque no lo digan, por dentro Quieren sienten saber. como, sí, pero también sienten como, yo soy un error o fui un error, Ujú. Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces cargan Algo como con estuvo esta malo en culpa. mí. Algo estuvo malo en Sí, mí y y porque algo estuvo malo en mí, mis papás no se quedaron conmigo. Ujú. sí, y sienten como será que yo, incluso los que fueron adoptados de bebé, que ni siquiera tienen un recuerdo y pueden sentir o pensar, será que yo lloraba mucho, será que yo era un bebé muy difícil, ¿sí? O por mi Entonces, culpa algo pasó, se ¿qué? pelearon. Está bien. Sí, entonces como entender que o sea, solo Dios puede hacer algo, pero realmente entender que hay algo más ahí que Dios solamente puede sanar. O sea, Ujú. nosotros tenemos una parte para trabajar y ayudar, pero solo Dios puede realmente hacer algo en nuestro corazón, porque es como nosotros, ¿sí? Es como nosotros que tal vez no fuimos adoptados, crecimos con nuestros papás y todavía sentimos en nuestro corazón, ¿cierto? Necesitamos algo más y solo Dios lo puede Ujú. llenar. ¿Sí? Ujú. Entonces, Vivi, hay otras preguntas, no sé si tú tienes una allí o yo te hago otra. Pues dime y yo intento responder. Porque, por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo actualmente, sí, que algunas personas preguntaban era, bueno, ¿y qué pasa con los niños venezolanos? Es que ya nos quedan 15 minutos o menos. Un poco tiempo. Entonces, pues una de las preguntas era eh, la edad, Bueno, si siendo soltero se puede adoptar, sí, y otra es esta de los niños venezolanos en Colombia, en Colombia. ujú. Bueno, voy a empezar rápidamente con lo de los siendo solteros. Si legalmente sí puedes adoptar siendo solteros. Sí, yo creo claramente que el diseño de Dios es mamá y papá, pero también vivimos en un mundo caído donde Dios va a usar a quien Él quiera usar para poder traer redención a la vida de sus hijos, ¿sí? Entonces, en mi caso fue una lucha difícil entre yo quiero adoptar legalmente, pero si estoy casada. No me he casado, soy soltera, parte del plan de Dios, pero ya estaba involucrada con la vida de mis hijas, ¿sí? Ya estaba involucrada con la vida de ellas. Tuve la oportunidad de esta opción legal y era como, o pues tú te atreves a intentarlo si tú eres la opción legal, o ella va a salir con otra persona, otra familia para ser adoptada, pero no se va a quedar, no se puede quedar, ¿sí? Entonces no se puede quedar en la modalidad que estuve. Entonces yo sentí una lucha grande porque es como ya necesito un papá, mejor las dos opciones. Sin embargo, yo sí le pregunté a Dios,
¿sí? Y una de las cosas que yo sentí claramente es qué sería peor para ella, ¿sí? Que crece sin papá también, y que aún pierde a ti, que ha sido básicamente su mamá por toda su vida, ¿sí? Entonces yo dije, Dios, tú sanarás y proveerás esa área y ese padre que ella necesita, pero yo no le voy a rechazar. Yo voy a luchar y caminar sobre las aguas por ella. Y pues dejé todo literalmente por ese proceso de adopción legal y que todavía lo estamos caminando, confiando en Dios que pronto podríamos anunciar que lo estamos terminando. Sin embargo, fue una decisión, digamos, difícil, pero yo sí estoy convencida que Dios me llamó a ser la mamá de ella y de ellas, y Sí. que básicamente Dios está. Y legalmente es posible, si se puede, es permitido, las madres o mujeres u hombres solteros pueden adoptar. Sí, yo Ujú. quiero aquí recalcar algo muy rápido, ya no sé cuánto tiempo queda, sí, nos quedan como 10 minutos, y es que el plan de Dios no solo es una mamá y un papá, el plan de Dios es que los padres biológicos, Ujú. sí, o sea, que la familia permanezca, que lo conozcan a él y que puedan estar juntos, pero muchas veces eso no funciona, ¿sí? Ujú. Pero alguien aquí pregunta, ¿cuánto tiempo lleva adoptar? Bueno, depende, se supone En en Colombia Colombia al mínimo 2 menos, años, pero depende, pero es mínimo dos sí. años, entre el que te postulas, inicias todo Se el supone proceso, que es ahora el mínimo. proceso es más rápido. Sí, lo quieren Ujú. hacer Pero de eso es 9 más o menos meses, el que es lo que dura un estimado. embarazo. Ujú. Ujú. Eso es lo que Pero estiman, depende que de sea nueve cada meses es lo caso. mínimo, pero puede ser un promedio de 2 años. Entonces, Ujú. con el caso de los Entonces niños ponle venezolanos, año y creo que medio. sería otro momento, básicamente. Pero en conclusión, los niños venezolanos no se les puede definir su situación jurídica en Colombia. No se les puede definir. Entonces, no hay manera que en este momento, el día de hoy, ningún niño venezolano sea adoptable en Colombia. Es imposible. Legalmente no hay esa posibilidad. Es algo también que está en mi corazón con una carga muy grande. Existe una fundación que se llama proadopciones.org, está en Instagram, lo pueden buscar. Ellos sí trabajan con niños venezolanos para promover la adopción, el acogimiento familiar, pero en Colombia legalmente no existe esa figura. Vamos a estar investigando mucho más sobre eso en Colombia, como qué está pasando con los niños que están siendo institucionalizados. Son venezolanos en Colombia, no se pueden quedar aquí para siempre simplemente en una institución porque no se puede definir su situación, pero cómo se van a devolver. Entonces es un caso muy complejo que desde hace mucho tiempo está en mi corazón y que bueno, estaremos averiguando un poquito más. Puede una mujer, no lo sabía. Que en Venezuela, por ejemplo, puede una mujer soltera adoptar, pero no un hombre. No lo sabíamos, estamos apenas Bueno, conociendo un poco más de la y normatividad en Venezuela también. los de proadopción me dijeron a mí que además en Venezuela la adopción internacional básicamente no existe. Me imagino que también por la situación crisis en este momento, pues no se están haciendo, Ujú. Sí, ¿sí? no adopten. Pero bueno, La Vivi, prioridad tenemos, siempre de todos los países es que sean los nacionales los que adopten, pero en Venezuela la tiene más, es que sean los venezolanos, incluso de la misma ciudad, de la misma estado, son las primeras opciones para adoptar a los niños, para no cambiarlos tanto ni de su territorio ni de su cultura y todo. Ujú. ujú, ujú. Ok, entonces pues tenemos que ir cerrando, Vivi. No sé si hay algo más que tú quieras decir para ir cerrando. Sí, y recordarles a todos que por favor, yo no necesito ni quiero más seguidores ni ser Instagramer, pero que sí compartan no solo este video, sino yo voy a compartir ahorita las siguientes entrevistas que vamos a tener para los siguientes live, que son varios en diferentes días, para que más personas puedan escuchar, aunque tal vez no vayan a adoptar. No todos Ujú. tienen que adoptar. Tal vez eso puede ser algo para cerrar, Vivi. Sí, entonces Pues yo no, creo, no estoy todos van a convencida poder adoptar, pero que el corazón de Dios, compartiendo las publicaciones podemos ayudar a crear conciencia, que es el propósito de este mes de noviembre y todo lo que yo estoy haciendo a través de estos live. listo. Entonces, para cerrar rápidamente, estoy convencida que el corazón de Dios es poder traer redención a la vida de estos niños que están creciendo sin familias, que están creciendo institucionalizados y que están necesitando un hogar y una familia. ¿Todos tienen que adoptar? No, no todos tienen que adoptar, pero como iglesia todos debemos ser parte de la respuesta. Hay muchas maneras a la respuesta. Adoptando, haciendo un acogimiento familiar temporal, de corto plazo, apadrinando, apoyando a aquellas familias que están decidiendo caminar este camino de la adopción de corazón, la adopción legal,
apoyándolos económicamente, apoyándolos con 20, voy a invitar un café, mira, te traigo la sopita, o así como cuando una mujer está embarazada y le hacen el baby shower y el bebé nace y le están buscando la manera de ayudarle, y de esa misma manera las familias adoptivas necesitan ese acompañamiento y ese apoyo. Entonces hay muchas maneras que tú puedes acercarte. Si tú conoces a alguien que está intencional en hacer ese proceso de adopción, acompáñalo emocionalmente. Van a haber días que solo va a querer llorar, que siente que pierde la esperanza, que nada está pasando, que me aprueban o no me aprueban. Entonces acompáñalo en ese proceso emocional, en oración, en darles palabras de ánimo, no en traer más prejuicios ni nada. Ya vamos a vivir una realidad cuando los niños estén con nosotros, así igualito como si fuera un hijo biológico. Entonces, más hay muchas maneras de hacer, animar a otros, compartir, como dice Julio, la información de este evento, de otros eventos donde podemos hablar de la adopción, para que otras personas también puedan vincularse. Entonces, es más que un prejuicio, que podamos abrir nuestro corazón para escuchar a Dios cuál es mi posición, cuál es lo que tú me estás llamando a mí para hacer respuestas para estos pequeños, porque sí están en el corazón de Dios. La Biblia habla muchísimo de esto, que nosotros podamos ser una respuesta. Nosotros como iglesia sí somos responsables de ser una respuesta según lo que Dios nos pide a cada uno. Entonces el tiempo fue Ujú. muy corto, Sí. pero muchas gracias por escucharnos. Estaremos atentos para compartir la información de Julio y gracias Julio por tu corazón y tu disposición para abrir en este espacio sin pena y con mucha valentía. Y si alguien quiere más información, especialmente como un poquito de asesoría, se puede comunicar contigo. Nosotros nos dijimos, Vivi es trabajadora social y conoce también mucho de las leyes por su propio proceso de adopción y el mío. Entonces, algunas cosas puede ayudar a clarificar, ¿sí? No es que trabaja para una agencia de adopción, pero No. puede dar muchas ideas, Desde ¿sí? Y nuestra experiencia y uno de orientación los en su motivos por lo que estudié esa carrera es para poder ser una voz para aquellos que no lo tienen, ¿no? Y para poder orientar a aquellos que lo necesiten en diferentes áreas, pero los niños creo que están en mi corazón porque están en el corazón de Dios y yo no me quiero limitar a adoptar yo y ya, sino poder animar y acompañar a otros que quieran adoptar. Ujú. Sí, y también, bueno, ya para cerrar, yo tengo un hijo que tiene 25 años, un hijo de corazón que conocimos hace 2, 3 años, ¿sí? No lo criamos, no vive con nosotros, pero él nos adoptó. Y a veces nosotros sí podemos ser una familia de adoptar también a personas grandes que necesitan también de una familia, ¿sí? Entonces, que también estemos abiertos a eso, ¿sí? Incluso a adoptar viejitos, las personas de Ujú, tercera sí, edad que claro. ahorita están siendo tan olvidados. Entonces, bueno, ahí veo un saludo de Marilyn Marlene. Nieto, de Ciorelis, Ujú. sí, Mayine por allí. Y bueno, todos los que se conectaron, Andreina, y los que hicieron y mandaron sus preguntas. El viernes vamos a tener 1 o 2 lives, si no me equivoco, con 2 personas que van a compartir de sus propios testimonios e historias, siendo ellos adoptados. Y el próximo domingo, otra vez a las 8, vamos a tener otra pareja, que ellos tienen hijos biológicos y también tienen un hijo por adopción y tienen también, pues trabajan con esto de ser padres de corazón, hogar de acogida. Entonces, bueno, hay mucho para aprender. Por favor, envíen sus preguntas, sus dudas y que Dios los bendiga. Gracias, Vivi. Entonces nos Chao, gracias a vemos. ti, Y a todos. recuerden compartir para que más puedan animarse a aprender y también a adoptar. Feliz noche. Chao a todos, Dios les bendiga.